¿Alguna vez has sentido el sabor amargo de la injusticia? Esa sensación de que, por mucho que te esfuerces, las reglas del juego siempre parecen favorecer a otra persona. Quizás fue un ascenso en el trabajo que se llevó a alguien menos cualificado pero con los contactos adecuados. Quizás fue ver a alguien nacer con privilegios que nunca tuviste, alcanzando sin esfuerzo lo que a ti te exige toda una vida de lucha. Es una herida que escuece, una voz que susurra, esto no es justo. ¿Y si te dijera que esa voz tiene toda la razón? El mundo no es justo. ¿Y si te dijera que tu mayor batalla no es tratar de cambiar esta realidad inmutable, sino cambiar la forma en que la ves? Imagina si, en lugar de ahogarte en el resentimiento, encontraras un salvavidas en la aceptación. No una aceptación pasiva y derrotada, sino una que te empodera, que te libera de las cadenas de la comparación y la amargura. Exploremos juntos esta incómoda verdad. Entendamos por qué luchar contra la naturaleza desigual del mundo es como intentar contener la marea con las manos. Y, lo que es más importante, descubramos cómo, al abrazar esta realidad, puedes finalmente enfocar tu energía en el único campo de batalla donde tienes control total, tu mundo interior. Prepárate para deconstruir una de las mayores ilusiones que nos venden desde la infancia. El viaje hacia la verdadera libertad comienza cuando dejamos de exigir justicia al universo y empezamos a construir nuestra propia paz interior. Si buscas una sabiduría que no ignora los dolores del mundo, sino que te enseña a navegar por ellos con fuerza y serenidad, este contenido es para ti. Así que deja tu like y suscríbete al canal, porque en cada vídeo desvelaremos las verdades que, aunque difíciles, son el camino hacia una vida más auténtica y fuerte. La gran mentira de la meritocracia perfecta. Desde pequeños, nos alimentan con una historia muy bonita. Es la fábula de la meritocracia: estudia, trabaja duro, sé una buena persona, y el éxito llegará. Es una promesa reconfortante, ¿verdad? Nos da una sensación de control, de que el universo opera bajo una lógica clara de causa y efecto. Si hago A, B y C, el resultado será X. Pero la vida, en su brutal complejidad, rara vez sigue ese guión. Recuerdo vívidamente una época en mi carrera en la que me dediqué en cuerpo y alma a un proyecto. Pasé noches en vela, sacrifiqué fines de semana y entregué resultados por encima de lo esperado. Creía firmemente que ese esfuerzo sería reconocido, que el ascenso que anhelaba era una consecuencia natural y justa. Cuando se hizo el anuncio, el nombre que se pronunció no fue el mío. El puesto fue para alguien que, aunque competente, tenía una habilidad que yo no poseía, la de navegar por las aguas políticas de la empresa, la de ser la persona adecuada, en la sala adecuada, en el momento adecuado. En ese instante, la sensación no fue solo de decepción. Fue una ruptura. La fábula de la meritocracia perfecta se hizo añicos ante mis ojos. Había hecho todo bien, pero el resultado fue mal. Lo que no entendía entonces es que el trabajo duro es solo una de las muchas variables en la compleja ecuación de la vida. Existen el timín, la suerte, los contactos, los sesgos inconscientes de quien decide, la situación económica del país, la salud de un familiar, un enredo de factores que están completamente fuera de nuestro control. Reconocer esto no es una invitación al cinismo o a la pereza. Al contrario, es una invitación a la liberación. Cuando dejas de creer que el esfuerzo, por sí solo, garantiza un resultado específico, empiezas a valorar el esfuerzo por lo que es: un acto de desarrollo personal, un ejercicio de disciplina, una expresión de tus valores. Trabajas duro no porque esperas una recompensa externa garantizada, sino porque es el tipo de persona que eliges ser. La recompensa se convierte en el propio acto, en el crecimiento que proporciona. La paz llega cuando tu sentido de valía ya no depende de una validación externa que, por naturaleza, es inconstante y, a menudo, injusta. La lotería del nacimiento, el punto de partida desigual. Piensa en la vida como una maratón. La historia que nos cuentan es que todos empezamos en la misma línea de salida. Pero la verdad es que algunos nacen a pocos metros de la meta, con zapatillas de última generación y todo un equipo de apoyo esperándolos. Otros nacen kilómetros atrás, descalzos, con un terreno accidentado por delante y sin un vaso de agua a la vista. Esto es la lotería del nacimiento. Solía sentir una punzada de envidia, e incluso de rabia, al ver a personas que parecían tenerlo todo en bandeja de plata. Nacidas en familias estructuradas, con acceso a la mejor educación, a una red de contactos poderosa y a una seguridad financiera que les permitía correr riesgos que, para mí, eran impensables. Mi viaje parecía una escalada empinada, mientras que el de ellos parecía un paseo por el parque.
Y la voz de la injusticia gritaba, ¿por qué ellos? ¿Por qué yo no? Esa pregunta, aunque comprensible, es un callejón sin salida. Nos atrapa en un ciclo de amargura y autocompasión. No tiene una respuesta lógica. No existe un comité cósmico que distribuya privilegios basándose en el mérito prenatal. Es el azar. Pura y simplemente. El país en el que naces, el color de tu piel, tu género, la estabilidad financiera de tus padres, tus predisposiciones genéticas a ciertas habilidades o enfermedades, nada de eso fue elegido. Te fue dado. El verdadero cambio de mentalidad ocurre cuando dejamos de mirar la línea de salida de los demás y empezamos a centrarnos en nuestra propia carrera. Aceptar tu línea de partida, por muy desfavorable que sea, no es conformarse con ella. Es reconocerla como tu punto de inicio, tu realidad. A partir de ahí, la pregunta cambia. En lugar de ¿por qué mi punto de partida es este?, la pregunta se convierte en, dado este punto de partida, ¿cuál es el mejor próximo paso que puedo dar? Este cambio de perspectiva es increíblemente poderoso. Desplaza el foco de lo inmutable, el pasado, las circunstancias del nacimiento, a lo maleable, el presente, tus elecciones, tu esfuerzo. Tu viaje puede ser más difícil, sí. Eso es un hecho. Pero es tu viaje. Las lecciones que aprenderás en tu escalada empinada, la fuerza que desarrollarás en cada músculo, la resiliencia forjada en la adversidad, son riquezas que nadie puede darte. Son logros que te pertenecen únicamente a ti. La injusticia del punto de partida no anula la dignidad de tu camino. El veneno lento del resentimiento. Cuando nos aferramos a la idea de que el mundo debería ser justo, cada injusticia que presenciamos o sufrimos se convierte en una herida abierta. Y si no la cuidamos, esa herida se infecta y se transforma en resentimiento. El resentimiento es una de las emociones más tóxicas que un ser humano puede cultivar. Es como beber veneno todos los días y esperar que la otra persona muera. Viví un periodo de mi vida sumergido en este veneno. Cada éxito de alguien que consideraba indigno, cada obstáculo en mi camino que parecía injusto, alimentaba una llama de amargura dentro de mí. Repasaba las injusticias en mi mente, como una película en bucle. Culpaba al sistema, culpaba a la gente, culpaba a la suerte. Y mientras lo hacía, ¿quién sufría? Yo. Mi energía se consumía, mi creatividad se secaba, mis relaciones se volvían tensas porque veía el mundo a través de un filtro de negatividad. El resentimiento nos ciega a las oportunidades que tenemos justo delante. Nos encadena al pasado, haciéndonos revivir el dolor de la injusticia una y otra vez, impidiéndonos avanzar. Es un ancla que nos mantiene atascados en el mismo lugar mientras el barco de la vida sigue navegando. El filósofo Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos enseña que la ira y el resentimiento son una locura breve. El problema es cuando permitimos que esa locura se convierta en nuestro estado permanente. La cura para el resentimiento no es fácil, pero comienza con una decisión consciente, la decisión de soltar. Soltar la necesidad de una disculpa que quizás nunca llegue. Soltar la esperanza de que el pasado pueda ser diferente. Soltar la creencia de que tu felicidad depende de una reparación externa. Perdonar, en este contexto, no tiene que ver con el otro. No es decir que lo que pasó estuvo bien. Tiene que ver contigo. Es un acto de autopreservación. Es cortar la cuerda del ancla que te sujeta al fondo del mar de la amargura y permitirte subir a la superficie para respirar el aire fresco del presente. Aceptar la injusticia de lo que pasó es el primer paso para liberarte de su veneno. La seductora trampa del victimsimo. Existe una diferencia crucial entre ser una víctima de un suceso injusto y adoptar una mentalidad de víctima. Ser víctima es un hecho. Alguien puede, efectivamente, haber sido perjudicado por una acción o circunstancia. La mentalidad de víctima, sin embargo, es una identidad. Es cuando permites que ese suceso defina quién eres. Es una trampa seductora porque, en cierto modo, nos absuelve de la responsabilidad. Cuando estaba en la cima de mi resentimiento por el ascenso perdido, coqueteé peligrosamente con la mentalidad de víctima. Mis pensamientos eran, soy una víctima del injusto sistema corporativo. No hay nada que pueda hacer. El mundo está en mi contra. Había un consuelo enfermizo en esta narrativa. Si el mundo estaba en mi contra, entonces mis fracasos no eran mi culpa. No necesitaba esforzarme más, no necesitaba mirar mis propios fallos o áreas de mejora. Tenía una excusa perfecta para el estancamiento. El problema es que esta mentalidad, aunque ofrece un alivio temporal de la responsabilidad, nos roba todo nuestro poder.
Una víctima, por definición, es pasiva. Es alguien a quien le suceden cosas. Al identificarte como víctima, entregas el control de tu vida a las circunstancias externas y a otras personas. Te conviertes en un personaje secundario en tu propia historia. La salida de esta trampa es un ejercicio que los estoicos llaman asumir la responsabilidad de tu propia mente. Sí, el evento externo fue injusto. Eso es un hecho. Pero tu interpretación de ese evento, la historia que te cuentas a ti mismo sobre él, y las acciones que tomas a continuación, eso es tu responsabilidad. Puedes elegir verte como el pobrecito al que le hicieron una injusticia, o como el guerrero que se enfrentó a una adversidad y ahora necesita trazar una nueva estrategia. El cambio es sutil, pero lo transforma todo. El guerrero no niega el dolor de la batalla, sino que lo usa como combustible. Analiza el campo, aprende de la derrota y se prepara para el siguiente movimiento. Puede que no controle al ejército enemigo, pero se controla a sí mismo. Abandonar la mentalidad de víctima no es negar tu dolor, es negarte a ser definido por él. Es reclamar tu papel como protagonista de tu vida, sin importar cuán injusto pueda parecer el guión. La dicotomía del control, la llave maestra del estoicismo. Si hubiera una única herramienta que pudiera ofrecer para lidiar con la injusticia del mundo, sería esta, la dicotomía del control, un principio fundamental del estoicismo, popularizado por el filósofo Epicteto. La idea es, al mismo tiempo, simple y revolucionaria. En la vida, algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. Las cosas que no están bajo nuestro control incluyen prácticamente todo lo que es externo a nosotros, lo que otras personas piensan, dicen o hacen, la economía, el clima, el pasado, la suerte, y, sí, la justicia o injusticia fundamental del mundo. Intentar controlar estas cosas es la receta segura para la frustración, la ansiedad y el sufrimiento. Las cosas que están bajo nuestro control son muy pocas, pero son las más importantes. Nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestra voluntad, nuestro carácter. En resumen, nuestro mundo interior. Durante años, gasté una cantidad inmensa de energía mental y emocional centrándome en el lado equivocado de la ecuación. Me preocupaba lo que mi jefe pensaba de mí, me enfurecía con el tráfico, lamentaba decisiones pasadas y me rebelaba contra las injusticias sociales. Estaba tratando de controlar lo incontrolable, y el resultado era un constante estado de impotencia. La práctica de la dicotomía del control es un ejercicio diario de discernimiento. Ante cualquier situación, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué, en esta situación, está bajo mi control y qué no lo está? Volvamos al ejemplo del ascenso. ¿Qué no estaba bajo mi control? La decisión final de mi jefe, los criterios, quizás subjetivos, que usó, la opinión de otros compañeros, las políticas de la empresa. ¿Qué estaba bajo mi control? La calidad de mi trabajo, la forma en que reaccionaría a la noticia, la decisión de aprender de la experiencia, la elección de buscar otras oportunidades o de desarrollar las habilidades que me faltaban, mi actitud al día siguiente. Cuando enfocas el 100% de tu energía en aquello que puedes controlar, algo mágico sucede. La sensación de impotencia desaparece y es reemplazada por un sentido de agencia. Dejas de ser una hoja al viento, llevada por las circunstancias, y te conviertes en el capitán de tu propio barco. Puede que no controles el mar tempestuoso de la vida, pero controlas el timón, las velas y el mapa. Y eso, amigo mío, es la verdadera libertad. No es la ausencia de tormentas, sino la confianza en que puedes navegar a través de ellas. Redefiniendo el éxito en un tablero injusto. Nuestra sociedad nos vende una definición muy estrecha y externa del éxito: riqueza, fama, estatus, poder. El problema es que, como ya hemos visto, la distribución de estas cosas está profundamente influenciada por la injusticia y la suerte. Si tu concepto de éxito depende exclusivamente de estos factores externos, estás apostando tu felicidad en un juego con las cartas marcadas. Aceptar la injusticia del mundo nos obliga a una tarea mucho más profunda y gratificante, la de redefinir lo que significa tener éxito. Si la victoria en el juego externo es incierta, quizás el verdadero juego sea el interno. Comencé este ejercicio de redefinición. ¿Qué sería, para mí, una vida exitosa, independientemente de mi saldo bancario o mi puesto de trabajo? La respuesta comenzó a surgir lentamente. El éxito, para mí, pasó a significar vivir de acuerdo con mis valores. Ser una persona honesta, valiente y amable. Tener la capacidad de aprender y crecer con las adversidades.
Construir relaciones profundas y significativas. Contribuir, de alguna manera, a hacer de mi pequeño rincón del mundo un lugar un poco mejor. ¿Ves el cambio? Todos estos nuevos criterios de éxito están casi por completo dentro de mi dicotomía del control. No puedo garantizar que seré rico, pero puedo elegir ser honesto todos los días. No puedo garantizar que seré famoso, pero puedo elegir ser amable con el cajero del supermercado. No puedo garantizar que tendré poder, pero puedo elegir ser un buen amigo y escuchar con atención. Esta redefinición no significa abandonar las ambiciones externas. Aún puedes querer el ascenso, la casa más grande, el reconocimiento. Pero estas cosas se convierten en un extra, no en la medida principal de tu valía. Tu verdadero marcador es interno. Compites contigo mismo para ser una mejor versión de ti cada día. Al hacer esto, te vuelves invencible en el único juego que importa. El mundo puede quitarte tu dinero, tu trabajo, tu reputación. Pero nadie puede quitarte tu carácter, tus valores, tu integridad. Como dijo Viktor Frankl, superviviente de campos de concentración y autor de El hombre en busca de sentido, la última de las libertades humanas es la de elegir la propia actitud en cualquier circunstancia. Ese es tu verdadero éxito. Y es inmune a la injusticia del mundo. La práctica de la gratitud radical. Puede parecer una paradoja. ¿Cómo se puede ser agradecido en un mundo que es fundamentalmente injusto? La gratitud, en este contexto, no es una negación de la realidad. No es fingir que las dificultades y las desigualdades no existen. Es una elección deliberada de enfoque. Imagina que tu atención es una linterna. En una habitación oscura y desordenada, puedes elegir apuntar la linterna a la suciedad del suelo, a la telaraña del rincón, a la pintura desconchada de la pared. O puedes apuntarla a un hermoso cuadro en la pared, a un libro interesante en la estantería, a la ventana que muestra la luna fuera. La habitación sigue siendo la misma. La suciedad y la belleza coexisten. La diferencia está en hacia dónde apuntas tu luz. Durante mucho tiempo, mi linterna estuvo apuntada hacia la injusticia. Me enfocaba en lo que no tenía, en lo que otros tenían y yo no, en las dificultades de mi camino. El resultado era un sentimiento constante de carencia e insuficiencia. La práctica de la gratitud fue el acto de girar conscientemente la linterna. Empecé de forma sencilla. Cada noche, antes de dormir, enumeraba 3 cosas por las que estaba agradecido ese día. Al principio, parecía forzado. Estoy agradecido por el café caliente, por el sol que salió. Pero con el tiempo, mi cerebro comenzó a entrenarse para buscar lo bueno. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, la amabilidad de un extraño, una buena conversación con un amigo, el simple hecho de tener un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa, cosas que, para miles de millones de personas, son un lujo inalcanzable. La gratitud radical es aquella que puede coexistir con el dolor. Puedes estar agradecido por tu salud y, al mismo tiempo, sentir el dolor de una pérdida. Puedes estar agradecido por tus amigos y, al mismo tiempo, sentirte frustrado con tu carrera. La gratitud no borra lo negativo, pero lo pone en perspectiva. Nos recuerda que, incluso en un mundo imperfecto e injusto, todavía existen islas de belleza, bondad y bendiciones. Esta práctica nos ancla en el presente y nos conecta con la abundancia que ya existe en nuestras vidas, en lugar de atraparnos en la escasez que la injusticia parece crear. Es un poderoso antídoto contra el veneno del resentimiento y la envidia, y una base sólida para construir una paz interior que no depende de que el mundo sea justo para existir. Transformando la envidia en inspiración. La envidia es una consecuencia natural de percibir la injusticia. Vemos a alguien con una ventaja que no tuvimos, alcanzando un éxito que nos parece inmerecido, y el sentimiento que surge es corrosivo. No es justo que él tenga eso y yo no. La envidia nos empequeñece y nos aísla. Pero, ¿y si pudiéramos saquear esta emoción? ¿Y si, en lugar de dejarnos consumir por ella, la usáramos como un mapa? El punto de inflexión ocurre cuando reemplazamos la pregunta ¿por qué él y no yo?, por la pregunta ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio nos mueve de una posición pasiva de resentimiento a una posición activa de aprendizaje. Empecé a practicar esto. Cuando veía a alguien exitoso, en lugar de centrarme en las ventajas injustas que podría haber tenido, la lotería del nacimiento, intentaba identificar las cualidades y acciones que estaban bajo su control y que yo podía admirar o emular. Quizás la persona era extremadamente disciplinada. Quizás tenía una habilidad de comunicación excepcional. Quizás era valiente al asumir riesgos calculados.
Quizás era un maestro en la construcción de redes de contactos. De repente, la persona que antes era un blanco para mi envidia se convirtió en una fuente de inspiración, un caso de estudio. No necesitaba tener su vida, pero podía aprender de su ética de trabajo. No quería sus contactos, pero podía inspirarme para mejorar mis propias habilidades sociales. La emoción negativa de la envidia, que antes me drenaba, se transmutó en una energía positiva de automejora. Esto no significa ignorar las desigualdades sistémicas. Es importante reconocerlas. Pero a nivel personal y práctico, centrarse en ellas es improductivo. Al transformar la envidia en inspiración, recuperas el control. Dejas de compararte destructivamente y empiezas a aprender constructivamente. Usas el éxito ajeno no como una prueba de tu insuficiencia, sino como un faro que ilumina posibles caminos para tu propio crecimiento, en tu propio viaje, con las cartas que te tocaron. Construyendo tu propia justicia. Si aceptamos que el mundo en general no es justo, no significa que debamos ser pasivos. Al contrario, nos da una misión clara: crear focos de justicia en el único lugar donde tenemos influencia directa, nuestra esfera de acción. Si no puedes arreglar la injusticia del mundo, al menos puedes negarte a contribuir a ella. Más que eso, puedes construir activamente lo contrario. Esto empieza en las pequeñas cosas. Sé el compañero de trabajo que da crédito a quien lo merece, en lugar de robar la idea para sí mismo. Sé el amigo que escucha sin juzgar y ofrece apoyo incondicional. Si eres un líder, sé el jefe que toma decisiones basadas en el mérito y la transparencia, creando un ambiente justo para tu equipo. Si eres padre o madre, enseña a tus hijos sobre la empatía y la equidad a través de tu propio ejemplo. Me di cuenta de que, mientras me lamentaba de la injusticia allá afuera, a veces descuidaba mi responsabilidad de ser justo aquí dentro, en mis interacciones diarias. Fue una revelación poderosa. La mayor declaración que podía hacer contra la injusticia del mundo no era quejarme de ella, sino vivir de una manera que la contradijera. Esto nos da un propósito inmenso. Tu vida se convierte en un acto de rebelión silenciosa contra el caos y la desigualdad. Cada acto de amabilidad, cada decisión ética, cada momento de integridad es un ladrillo que pones en la construcción de un pequeño santuario de justicia. Quizás no cambies el mundo entero, pero puedes cambiar el mundo para las personas que te rodean. Y a veces, eso es lo más impactante que alguien puede hacer. Esta práctica nos saca del papel de meros observadores de la injusticia y nos sitúa en el papel de arquitectos de la justicia. Nos da agencia. Nos da poder. En lugar de sentirnos impotentes ante la inmensidad de la desigualdad, sentimos la profunda satisfacción de saber que, en nuestro pequeño reino, las reglas son diferentes. En nuestro reino, la bondad importa, la honestidad es la ley y la justicia, por pequeña que sea, prevalece. Así, llegamos al final de nuestra reflexión. Y la verdad que queda es esta: el mundo no es justo. Y quizás ese sea el descubrimiento más liberador de todos. Porque mientras esperamos que el mundo sea justo, permanecemos como rehenes. Rehenes de la suerte, de las circunstancias, de las decisiones ajenas. Vivimos en un estado de espera, de esperanza y, inevitablemente, de decepción. Pero cuando aceptas la realidad tal como es, te liberas. Dejas de gastar tu preciosa energía luchando contra lo que no puedes cambiar y la rediriges hacia lo que sí puedes: tu carácter, tus elecciones, tu actitud. Dejas de medir tu valor con la vara de medir sesgada del éxito externo y empiezas a medirlo por la integridad de tu viaje interior. Piensa en ello ahora. ¿Qué injusticia ha estado pesando sobre tus hombros? ¿Qué resentimiento has estado cargando como una piedra en el bolsillo? Imagina, por un instante, soltar esa piedra. Sentir la ligereza. ¿Qué harías con esta nueva libertad? ¿Con esta energía liberada? ¿Dónde la invertirías? La aceptación no es el final del camino, es el punto de partida. Es la base sólida sobre la cual puedes construir una vida de propósito, resiliencia y paz interior, no a pesar de las injusticias del mundo, sino gracias a tu capacidad para navegar por ellas con sabiduría. Quiero que compartas en los comentarios: ¿cuál fue la lección más grande que aprendiste al lidiar con una injusticia en tu vida? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Tu historia podría ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino. Continuemos este viaje juntos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas nuestros próximos encuentros. La sabiduría es un camino que recorremos paso a paso. Y lo mejor, como siempre, está por venir.